Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta clase número 12 del curso de lenguaje. Vamos con la segunda parte de acentuación. Bien, porque si ustedes recuerdan, en la primera parte hablamos de la clasificación de las palabras dependiendo en dónde está la sílaba tónica. Recuerdan, si la sílaba tónica es la última, se le va a denominar palabra aguda. Si la sílaba tónica es la penúltima, se le va a denominar grave. Si es la antepenúltima, se le va a denominar esdrújula, y si es la tras antepenúltima, se denominar sobreesdrújula. Ahora, si ustedes recuerdan, las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre se van a tildar, pero en el caso de las graves y las agudas vamos a tener que tener en cuenta algunas consideraciones. Bien, entonces vamos a ver las reglas de la acentuación ortográfica. Estas reglas son las reglas generales. ¿Por qué digo generales? Porque también van a haber casos especiales en el que vamos a tildar ciertas palabras que tal vez con estas reglas no se tilden. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Bien? En este caso, estas son las reglas de acentuación ortográfica generales. Las más particulares, las reglas especiales, las vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, primero tenemos las palabras agudas, las cuales se van a tildar, solo se tildan si terminan en N, S o alguna vocal. En todos los demás casos, las palabras agudas no se tildan. Bien, si ustedes se dan cuenta, estas cuatro palabras que tenemos aquí, todas son agudas. Virtud, cordel, reloj, dolor. Todas esas palabras, su sílaba tónica es la última. En este caso es tut, aquí es del, aquí es loj y aquí lor. Entonces, estas palabras, si se dan cuenta, todas terminan en una letra que es distinta de N, S o vocal. Esta termina en D, esta termina en L, esta termina en J, esta termina en R. Entonces, estas palabras agudas no se van a tildar. Ahora observemos las cuatro palabras que tenemos aquí debajo. La palabra camión, compás, rubí, café. Todas estas también son agudas y si se dan cuenta también están tildadas. ¿Por qué? Porque precisamente, miren, la palabra camión termina en N. Y según esta regla, se va a tildar si termina en N, S o vocal. Entonces se tilda, por eso lleva tilde. Compás pasa lo mismo, termina en S. Rubí termina en vocal I, por eso se tilda. Café termina en vocal E, también se tilda. ¿Bien? Las vocales siempre las va a llevar las, perdón, las tildes siempre van a estar colocadas sobre las vocales. Bien, eso es algo que tal vez no habíamos mencionado, pero las tildes siempre van a estar sobre las vocales, nada más. Y claro, toda sílaba va a tener al menos una vocal. ¿Bien? No hay sílabas que estén conformadas solo por consonantes. Bien, esta sería la primera regla para la tildación de agudas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí, bueno, tenemos esta regla que se tildan si terminan en S, N, S o vocal. En cambio, en las graves es totalmente lo contrario. Se van a tildar cuando terminen en cualquier consonante, menos en la N o en la S y por supuesto en cualquier vocal. ¿A qué me refiero con esto? A que las palabras graves que terminen en N, S o vocal no se tildan. Por eso es lo contrario a la regla de acentuación de las palabras agudas. Bien, en este caso sí se tildan, en cambio en las graves no. Y como podemos observar aquí, en estos tipos de palabras, vamos a observar primero las graves sin tilde. Bien, aquí tenemos mochila, tenemos libres, tenemos paiche, tenemos puertos. Si ustedes hacen su separación en sílabas y luego empiezan a pronunciar, se van a dar cuenta que las cuatro palabras son graves. Y las cuatro palabras terminan en S, en estos dos casos de mochila y paiche terminan en vocal. En la vocal A y en la vocal. Entonces, estas cuatro palabras graves, al terminar en N, S o vocal, no se van a tildar. En todos los demás casos, como son en las palabras de acá arriba, sí se van a tildar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos bien ángel, lápiz, tórax, dólar. Todas estas palabras son graves. Y si se dan cuenta, están terminando en consonante que son diferentes de N o S. Termina en L, termina en Z, termina en X, termina en R. Entonces, por esa razón es que estas palabras sí se tildan. Entonces, a ustedes les bastaría con qué? Con aprenderse la regla de tildación de las agudas para que inmediatamente ya sepan las de las graves. ¿Por qué? Porque las graves es lo contrario a las reglas de tildación de las agudas.
Así de simple. Y bueno, y no hay nada que aprenderse para las esdrújulas y las sobreesdrújulas en todos los casos, como por ejemplo en víbora, hélice, tónico, cálculo, todas estas palabras siempre se tildan, al igual que en las sobreesdrújulas, que lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ya sean como estos ejemplos que están aquí escritos: llévatelo, cómpraselo, pídemelo. Esas palabras son sobreesdrújulas y siempre van a tildarse. Entonces nos va a importar más el estudio de las reglas de tildación de las palabras y de las palabras graves. Y por último vamos a observar este cuadrito, bien, con algunas palabras agudas y graves con tilde y sin tilde. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la palabra canción, las clases mamá y papá, que si ustedes se dan cuenta son palabras agudas porque llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pasa lo mismo con la palabra café, con la palabra camarón. Y además todas terminan en N o en vocal. Bien, camarón y canción terminan en N, por eso se tildan. Mamá, papá y café terminan en vocal, por eso también se van a tildar. Va a pasar lo mismo con el caso de las graves. Aquí, aquí es lo contrario, si ustedes se dan cuenta. Van a llevar tilde, palabras con tilde, si terminan en cualquier letra menos N o S o vocal. La palabra ámbar termina en R y se tilda la palabra móvil, la palabra azúcar, la palabra fácil, cóndor también. Todas estas palabras son graves y además terminan en una consonante distinto de NS. Y claro, si al decir que tienen que terminar en una consonante, ya se están restringiendo las vocales también, pues porque las vocales no son consonantes. Pasa lo mismo con la palabra azúcar, la palabra fácil, que también es grave, y lleva tilde por terminar en L. Y luego tendríamos algunas palabras sin tilde. En el caso de las agudas, todas estas palabras aquí: escapar, billar, abatir, tomar, cuidar. Todas estas palabras son agudas, pero sin embargo no se tildan. ¿Por qué? Porque todas terminan en R en este caso. Bien, no hemos visto ninguna otra que termine en otra letra. Entonces todas estas palabras que son agudas no van a llevar tilde precisamente porque terminan en R. Si ustedes se dan cuenta, en general, la mayoría de verbos, porque estos son verbos: escapar, abatir, tomar, cuidar, van a ser agudas y no se van a tildar. Bien, es algo que pueden tener en cuenta. Porque en la actividad les voy a dejar para que investiguen algunas palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde, y lo mismo con las graves. Bien, y aquí tendremos también algunas palabras graves sin tilde, como la palabra banco, la palabra mesa, la palabra mentiroso, la palabra volumen, la palabra mercado. Bien, ustedes no se queden con la duda, deben analizar cada una de las palabras si efectivamente son graves. Como por ejemplo la palabra banco. Si la separan en dos sílabas, van a ver que efectivamente la mayor fuerza de voz va a estar en la penúltima sílaba, en la sílaba ban. Entonces, ahí ya ustedes se dan cuenta que es grave. Profe, ¿por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Bien, termina en vocal, y las palabras graves que terminen en NS o vocal van a tildar. Y así pueden hacer el análisis de cada una de estas palabras son graves y que no se van a tildar porque terminan en vocal o en N o en S. Entonces, ya con estas consideraciones, estos últimos ejemplitos, estaríamos terminando la clase. Como ya les indiqué, voy a dejarles una actividad para que investiguen algunas palabras agudas con tilde y sin tilde, y también graves con tilde y sin tilde. Esto sería todo.